Cuesta levantarse ya, ¿eh? ¡Ay, Dios! Perfecto. Ah, no me borré de la cámara. Bueno, me van a ver en la cámara hacer, pero a veces mejor para que uno pueda entender. Hoy vamos a ver cabeza ósea, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Que nosotros nombramos como cabeza ósea. Esta cabeza ósea tiene dos partes más o menos bien diferenciadas. Los que se llaman huesos del cráneo o neurocráneo, ¿sí? Son todos estos que están marcados. Esperen que agarre el puntero. Ahí está. Todos estos que están marcados acá, que forman la cavidad craneal, donde vamos a tener los órganos del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, huesos del cráneo o neurocráneo, y huesos de la cara, todos estos de acá o todos estos de acá, que se les llama viscerocráneo. Son los huesos que van a formar todo lo que llamamos el macizo facial, ¿sí? Toda la cara. Entonces, se estudian de forma separada, pero todo junto forma la cabeza ósea, ¿sí? Entonces, neurocráneo y viscerocráneo. ¿Son todos huesos de qué tipo? Planos, ¿sí? Planos, hoy. Muy bien, son todos huesos de tipo plano. Tienen una particularidad estos huesos de tipo plano. Tienen una capa de corteza por afuera, una capa de corteza interna y tienen bastante tejido esponjoso por dentro. ¿Sí? Vieron, por ejemplo, si uno tiene en la escápula, van a ver que es un hueso plano, pero que casi es solo corteza, ¿sí? No tiene casi, o tiene muy poco esponjoso, porque es muy plano. Acá tienen una capa externa que se llama tabla externa, una capa interna que se llama tabla interna, bien de tejido compacto, y en el medio un montón de tejido esponjoso que se llama diploe. Todo eso se llama diploe, ¿sí? Tabla externa, tabla interna, diploe. Pero todos los huesos son huesos planos. También tenemos la particularidad en estos huesos, que vamos a ver cuáles son, que algunos huesos son los que llamamos neumáticos. ¿Qué significa? Que tienen cavidades dentro del hueso llenas de aire, ¿sí? Huesos neumáticos. Entonces, en todas estas estructuras tenemos huesos planos y algunos huesos del cráneo y la cara son neumáticos porque están agujereados y tienen los senos, ¿sí? Tienen esas cavidades que guardan aire. O moco, ya lo habíamos nombrado una vez. Muy bien, ¿cuáles son los huesos del cráneo? Tenemos algunos que son impares y otros que son pares. Acá no los dividí, pero bueno, los impares, ¿cuáles son? El frontal, el de la frente, frontal, el occipital, el de la nuca, ¿sí? Frontal, occipital. Y estos dos huesitos que se llaman etmoides, que acá casi no lo vemos, y esfenoides. Estos dos huesitos a veces cuesta interpretar dónde están. Están como en la base del cráneo, ¿sí? ¿Vieron que yo dije esto, neurocráneo? Bueno, acá vemos toda la parte superior. En la parte inferior, formando como la base del cráneo, van a estar estos dos huesitos. Entonces, todos esos son los huesos impares del cráneo. Frontal, occipital, etmoides y esfenoides, ¿sí? Y después tenemos huesos pares, o sea, significa que hay dos. Parietales, ¿sí? Uno de un lado y uno del otro, y temporales, uno de un lado y otro del otro, ¿sí? Parietales y temporales, ¿sí? Los temporales están como justo debajo de donde nosotros tenemos la oreja, temporales. Estos son todos los huesos del neurocráneo. Y los huesos de la cara, o viscerocráneo, son todos huesos más chiquititos. Hay dos que son impares y todos los demás son pares. ¿Y cuáles son? Maxilar. Maxilar es este de acá arriba, donde se implantan, ¿sí?, la arcada dentaria superior. Maxilar. Básicamente es uno de los más importantes de la cara, es el que forma la cara. Después los demás se van pegando. Vomer. No lo tenemos acá. Vomer es el hueso que vamos a ver que forma el tabique nasal. Vomer.
Cigomático o malar es este. No se preocupe, yo ahora se los estoy presentando todos, después los vamos a ver cada uno. Cigomático o malar es este, el que forma el pómulo, ¿sí? Es como una L así que se junta para adelante y se junta para atrás. Cigomático o malar. Palatino es el hueso que va a estar en la cavidad bucal formando el paladar óseo. Lagrimal es un huesito muy chiquitito que tenemos acá adentro en la órbita, un huesito muy, muy chiquito que está formando parte de la órbita, pero es un hueso propio, lagrimal. Nasal o hueso propio de la nariz, los que tenemos acá arriba. Vieron que la nariz tenemos una parte cartilaginosa y una parte ósea. Este es el nasal. Cornete nasal. Cornete nasal es un huesito, cornete nasal inferior, un huesito que está en la cavidad nasal, que forma como un techito. Ya vimos también cavidad nasal, así que más o menos se deben acordar, ¿sí? El cornete nasal inferior es un hueso propio de la cara. Y después tenemos el único que va a ser móvil, ¿sí? O sea que se va a articular, que es la mandíbula, donde va a estar implantada la arcada dentaria inferior. ¿Listo? Presentado los huesos del cráneo o viscerocráneo, presentado los huesos de la cara o neurocráneo, presentado los huesos de la cara o viscerocráneo. Ahora vamos a hacer una pasadita rápida por cada uno para que interpreten bien dónde está y cuáles son su particularidad más importante. Bueno, si veo de frente voy a ver el hueso frontal, los huesos nasales, el maxilar, el cigomático o malar, ven que forma el pómulo, y la mandíbula. Esos son los que básicamente se ven de frente. Si veo de perfil, ¿qué voy a ver? Los parietales, los temporales, el occipital, el frontal, también sigo viendo el hueso nasal, el cigomático, la mandíbula y el maxilar superior o maxilar. Ven que el maxilar, la mandíbula, estos son los que forman básicamente el esqueleto de la cara. Después los otros se van pegando, son huesos más chiquititos. Miren, este chiquitito es el lagrimal, por ejemplo. Esto que veo acá es el esfenoides, que está en la base del cráneo. Ahora con todas las imágenes que tiene esta presentación van a ir interpretando dónde está el etmoides, dónde está el esfenoides. Muy bien, vamos a empezar con los huesos del cráneo. ¿Ven eso amarillo que veo ahí? Ese es el etmoides. Ese naranjita, ese es el lagrimal. Acá lo vemos de nuevo, ¿sí? Muchas imágenes tienen diferentes colores, entonces me sirve para poder interpretar, ¿sí? Parietal, frontal, temporal, esto creo que no hay duda, occipital. Ahora, cigomático malar, acuérdense que es este que tiene como una forma así, como una L y después sigue un poquito abajo, una L no sé qué decir, una patita para adelante y una patita para atrás, cigomático malar. Esto es el lagrimal, esto que veo amarillito ahí recién es el etmoides y esto es el esfenoides. En el perfil se ven, muy chiquititos se ven parte del esfenoides, una ala del esfenoides y una puntita chiquitita del etmoides. Vamos a empezar a describirlos todos. El frontal muy fácil, el hueso de la frente, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene este frontal? Es un hueso impar, como ya dijimos, y tiene la particularidad que va a formar la parte superior de las órbitas, ¿sí? Las órbitas son los agujeros, ¿sí? Los forámenes donde van a estar metidos los globos oculares, ¿sí? La órbita, ese orificio, está formado por muchos huesitos, ¿sí? Uno de los más importantes, o el que forma básicamente toda la parte superior de la órbita, es el frontal. Entonces, si uno lo mira, va a ver que tiene algunas particularidades, ¿sí? Las eminencias frontales. Si ustedes se tocan el frontal van a encontrar que hay como algo más subidito. Eso se llaman eminencias frontales. Esto se llama arcada superciliar o arcada supraorbitaria, ¿sí? Porque van a formar la parte superior de la órbita. Ven que ya está formando el mismo hueso la parte superior de esa cavidad. Entonces, básicamente eso es lo importante del frontal, ¿sí? Y después que se va a articular con los huesos nasales hacia adelante.
Por eso tiene lo que llamamos esta articulación o esta parte nasal, escotadura nasal, en donde ahí se van a implantar los dos huesitos nasales que van a formar la nariz, o se van a articular. Esas son las cosas nada más importantes. Nadie les va a preguntar en los exámenes cosas específicas de cada hueso, ¿sí? Solo la tenemos que saber para dónde está, con qué otro hueso se articula, para saber ubicarnos de qué estamos hablando. Pero todos los accidentes no se van a preguntar, ¿sí? Muy bien, este es el frontal. ¿Sí? Si lo vemos de abajo, ¿ven cómo está formando toda la parte superior de la cavidad orbitaria? Ya se ve como una bóveda. Forma toda la parte superior o la pared superior de la cavidad orbitaria. Se articula con la nariz, por eso esta parte se la llama con la nariz, con los huesos nasales, por eso se la llama escotadura nasal. Tiene una espina nasal, una puntita. No son cosas importantes. Si entendimos frontal, ¿dónde lo tenemos? Temporal. Este es un hueso un poco más difícil. ¿Por qué? Porque el temporal tiene una parte como afuera, ¿sí? Que la vemos, quizá la vimos en el perfil del cráneo, y una parte que se va para adentro. Tiene dos partes bien definidas. Esta parte de afuera se la llama escama del frontal, y después para adentro se lo llama porción petrosa o peñasco. ¿Ven que va para adentro? ¿Por qué tenemos esto para adentro? En esa porción petrosa o peñasco, que es como una montaña, ahí adentro tenemos todos los elementos constitutivos del sistema vestibular y del oído, los huesecillos del oído, yunque, martillo, todo eso está metido adentro del hueso, en un canal que tiene el hueso. Porque si ustedes miran en la parte externa del hueso, o esto que llamamos escama del temporal, voy a ver un orificio. Este es el conducto auditivo externo. Vamos a mirarlo, ¿ven? Miren. A esto se lo llama porción escamosa o escama del temporal. Voy a tener este orificio, métanse el dedo en el oído. Ahí está metiendo el dedo acá adentro, en el conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo, ¿sí? Después tiene una patita que va para adelante, que se llama apófisis cigomática, que va a unirse con el hueso cigomático, y va a formar el pómulo. Ven que acá tenemos todo. Bueno, una patita viene del temporal. Esa misma patita tiene el mismo nombre del hueso, apófisis cigomática, ¿sí? Conducto auditivo externo, y tiene dos apófisis, que ya también las hemos visto un montón cuando veíamos la apófisis mastoides. Se tocan atrás de la oreja y van a tocar una cosa dura y medio saliente, la apófisis mastoides, ¿sí? Donde se insertaba el esternocleidomastoideo. Y la apófisis estiloides, ¿sí? A esta también ya la nombramos un montón, los músculos estilogloso, estilofaringeo, los ligamentos estilofaringeos, todos venían de esta puntita de hueso, que nosotros no sabíamos ni de dónde venía. Bueno, pertenece al hueso temporal, a esta porción escamosa, ¿sí? O externa del hueso temporal. Entonces, ¿qué particularidades o qué cosas importantes tiene este hueso temporal en la porción escamosa? Esto se llama escama, no importa. Tiene el conducto auditivo externo, la apófisis mastoide, la apófisis estiloides, ¿sí? Y bueno, después tiene esto que va a formar la arcada cigomática, que es la apófisis cigomática. Esto es todo lo externo, ¿sí? De la porción escamosa. ¿Sí? Si lo veo acá, veo lo mismo. Estoy viéndolo del otro lado, ¿sí? Toda la escama, la apófisis cigomática, el conducto auditivo externo. Acá me olvidé una cosa. El conducto auditivo externo, la apófisis mastoidea, la apófisis estiloide. Por delante del conducto auditivo externo tenemos esto, una cavidad glenoidea. ¿Por qué? Porque en este hueso se va a articular, ¿qué otro hueso? También ya lo vimos. La mandíbula. La mandíbula. Acá va a ser la articulación temporomandibular, ¿sí? Por eso tengo la cavidad glenoidea para el cóndilo de la mandíbula. Vieron que a veces cuando uno tiene disfunción de esta articulación, hasta duele el oído, duele toda esta zona, porque está acá la articulación, ¿sí? Está en el hueso temporal. ¿Entendimos toda esta porción externa o porción escamosa?
Muy bien. Para adentro, si yo lo miro para adentro, veo esto, ¿sí? Es como una montañita. Esto se lo llama porción petrosa o peñasco, depende del libro que lean, ¿sí? Porción petrosa o peñasco. Esta montañita por adentro está como hueca, porque teníamos este conducto, todo ese conducto sigue. Empezó ahí afuera, viene por acá adentro y acá adentro voy a tener una salida. Se llama conducto auditivo interno. O sea que todo este peñasco tiene como si fuera un túnel, como si fueran los túneles que tenemos abajo de Buenos Aires. Tiene una entrada por acá y una salida por acá. Acá llamamos conducto auditivo interno. Y en esta porción petrosa tenemos todo un conducto en donde vamos a tener los órganos del oído y del sistema vestibular, que es el sistema del equilibrio. ¿Vieron cuando a veces las personas tienen mucho mareo y dicen, vaya a hacer tratamiento vestibular? ¿Qué significa? Ahí adentro tenemos todos unos canales por donde circula un líquido y que le va demostrando a la cabeza en qué posición está el cuerpo. Todo eso es metido acá adentro. ¿Sí? Entonces esa es la porción petrosa o peñasco del temporal. Lo que vamos a encontrar es el de llamativo. Lo de adentro no lo vemos cuando estamos estudiando el cráneo, vemos nada más lo de afuera. Tenemos el conducto auditivo interno. Entendimos entonces temporal, la porción externa, la porción que se va para adentro. ¿Sí? Si vuelvo a mirarlo acá, ven la porción externa y la porción que se va para adentro. Todo esto es lo que llamamos peñasco, ¿sí? O porción petrosa del temporal. Vamos a ver qué sigue. Parietal, de los más fáciles de todos, este que tenemos acá arriba, ¿sí? Parietal. Se une con el opuesto del otro lado en la línea media. O sutura sagital. Ahora vamos a ver la sutura. Por afuera es lisito, no tiene ninguna particularidad. Por adentro tiene una particularidad que ¿qué es? Que es como cuadradito, se une hacia adelante con el frontal, hacia arriba con el otro parietal, hacia atrás con el occipital, hacia abajo con el temporal. Tiene todas unas marcas, ¿sí? En el hueso, ¿sí? Que forman como si fuera una hoja de higuera, entonces se le dice impresión en forma de hoja de higuera. Y esas marcas, ¿quién se las dará? ¿Por qué el hueso está marcado? ¿A alguien se le ocurre? Por la arteria meningia media. Muy bien, por la arteria meningia media. ¿Sí? La arteria meningia media deja todas estas impresiones en el hueso. Arteria meningia media es una arteria que va a irrigar la parte media, digamos, de la parte cerebral o del encéfalo, ¿sí? Entonces la arteria meningia media, que ahora vamos a ver después de qué agujerito, por qué agujerito pasa, de lo que vemos en la base del cráneo, deja toda esta impresión en la cara interna del parietal. Entonces el parietal tiene nada más esta particularidad, ¿sí? De las impresiones en hoja de higuera dadas por la arteria meningia media. Por la parte externa no tiene ninguna otra particularidad. Nos vamos al occipital, ¿sí? Hueso de la nuca, ¿sí? Occipital. Ocupa toda la región posterior del cráneo. El occipital tiene algunas particularidades. Vamos a ver las más importantes. Si yo lo miro de afuera, vamos a empezar con la vista externa, ¿sí? Si yo lo miro de afuera, voy a ver que primero, lo más que me llama la atención, tanto de afuera como de adentro, el gran foramen que tiene, ¿sí? El foramen magno o agujero magno, ¿sí? Ese es un agujero que está bien en la base del occipital, por donde va a salir el sistema nervioso central, ¿sí? Lo que teníamos como tronco encefálico, a partir de ese foramen magno ya es médula, ¿sí? Porque ingresa dentro de la cavidad vertebral, ¿sí? O dentro del agujero vertebral, dentro de la columna vertebral. Entonces, del foramen magno tenemos lo que se llama la transición bulbo-medular, ¿sí? Entre bulbo raquídeo y médula. Ahí comienza la médula, ¿sí? Entonces, foramen magno. A ambos lados del foramen magno tenemos dos patitas así, ¿sí? Se llaman cóndilos del occipital. ¿Para qué serán esas patitas? ¿Dónde se apoya esta cabezota? En la primera vértebra cervical, ¿sí? Entonces esas dos patitas o cóndilos del occipital
ven una y otra, son para articularse con el atlas, que era la primera vértebra cervical. Si se acuerdan allá lejos de hace tiempo, el atlas era una vértebra especial, porque no tenía cuerpo, era una vértebra así redondeada, en donde tenía dos superficies articulares para que se apoye la cabeza, ¿sí? Todo este esqueleto, se apoya en esto. Los cóndilos del occipital son los que van a articular con la primera vértebra cervical o atlas. Entonces tenemos el foramen magno y a ambos lados los cóndilos del occipital. Después, ¿qué veo? Veo un montón de líneas semicirculares, ¿sí? Estas se llaman líneas nucales. Nucal inferior, nucal superior, nucal suprema. Todas estas líneas nucales son líneas rugosas. ¿Para qué me servirán todas estas líneas nucales? Todo lo que era rugoso que habíamos dicho, daba inserción a los músculos. Todos los músculos que vienen por acá atrás, ¿sí? En la región posterior del torso y del cuello, van a insertarse la mayoría o muchos en el occipital. Entonces tenemos un montón de líneas porque tenemos varios planos de músculos, ¿sí? Entonces los más profundos se insertan en las líneas más inferiores hasta que vamos llegando a las líneas superiores, ¿sí? Acuérdense que teníamos varios planos musculares. Entonces estas líneas nucales son para la inserción de músculo, ¿sí? En el medio tenemos la protuberancia, tóquense atrás, van a ver que tienen una saliencia, eso se llama protuberancia occipital interna, ¿sí? Externa, protuberancia occipital externa, ¿sí? Esas son las cosas más importantes del occipital. A los lados de los cóndilos hay un agujerito, que después lo vamos a ver en el endobase, que se llama canal del hipogloso, no se llama más condilio. El canal del hipogloso o foramen del hipogloso por donde va a salir el hipogloso. Ahora vamos a ver que todas las estructuras que tenemos adentro tienen que salir. Muchas tienen que salir y muchas tienen que entrar. Por eso este cráneo tiene un montón de agujeros. Acá vemos el más grande de todos, el foramen magno, ¿sí? O el agujero magno. Pero ahora vamos a ir viendo en los demás huesos que forman la base que va a estar un montón de agujeritos, ¿sí? Porque hay nervios que ya habíamos nombrado, facial, todo eso que se formaron acá adentro y tienen que salir. Y hay arterias que vienen, por ejemplo, la carótida que viene del cuello y tiene que entrar, ¿sí? Entonces tenemos un montón de perforaciones para el pasaje de esas estructuras. ¿Entendimos? Entonces el occipital por detrás no tiene, o por detrás, por la vista externa no tiene muchas particularidades. Miremoslo por adentro. Ahora estoy metida dentro de la cavidad craneal y lo estoy mirando. Otra vez veo el foramen magno, ya no veo los cóndilos porque los cóndilos están por afuera, estarían por allá atrás. A esta partecita en donde el occipital se va a unir con el hueso que le viene adelante, que es el efenoides, se llama clivus o declive, ¿sí? Y miren, ven que tengo unos canales muy marcados. ¿Qué les parece? ¿Quién marcó estos canales? A ver si alguien lo puede adivinar. Vieron que en los surcos que teníamos en el parietal estaban dados por la arteria meningea media. Y acá, ¿quién marcará estos canales que forman como una cruz? Algo vascular también. ¿Qué pasa? En nuestro cerebro, ¿sí? La parte más importante del drenaje venoso no se da por venas, se da por senos venosos. Esos senos venosos son desdoblamientos de una meninge que forma como si fuera una vena, pero es la meninge que se desdobló en dos y por ahí circula la sangre. ¿Sí? Ahora cuando veamos neuro lo vamos a entender, ¿sí? Pero circula por esos senos venosos, ¿sí? Que no son venas, sino que es una formación que le da la meninge. Esos senos venosos marcan el occipital, ¿sí? Entonces vamos a tener un seno que se llama sagital superior y entonces acá llamamos el surco sagital superior, un seno que viene todo por acá. Después que veamos cráneo, cerebro, meninges y van a entender los senos, repasan esto. Entonces, surco sagital superior es porque hay un seno venoso sagital superior.
Surco transverso porque hay un seno venoso que es transverso, ¿sí? Y marca el hueso. Es tan importante que marca el hueso. El cruce acá donde se dice eminencia cruciforme es donde los senos se juntan. Entonces marcan un agujero como más grande, ¿sí? Los senos se van juntando en un lugar para después formar la vena yugular y que la vena yugular salga con la sangre que venimos del encéfalo hacia el corazón. Entonces, acá eminencia cruciforme es un cruce de los senos, ¿sí? Bueno, esta forma cruzadita así, ven que divide como en dos zonas de fosas. Acá, en la zona inferior, se llaman fosas cerebelosas, porque ahí van a ir los dos hemisferios del cerebelo, y acá arriba, estas dos orificios, las llamamos fosas cerebrales, ¿sí? Porque ahí se van a ubicar los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? O parte de los dos hemisferios cerebrales, porque después continúan. Pero acá, las cerebelosas. Piensen que el cerebelo está bien abajo y bien atrás. Entonces las fosas estas se llaman fosas cerebelosas y estas se llaman fosas cerebrales. Y tenemos los surcos que nos dejaron marcados los senos venosos. Surco sagital, surco transverso. Y eminencia cruciforme, acá hay un lugar que se llama prensa de Erófilo en donde se juntan esos senos, pero ahora no nos metemos. Y como teníamos acá una protuberancia occipital externa, acá también tenemos una saliencia hacia adentro, más o menos a la misma altura, que se llama protuberancia occipital interna. Presentado el occipital. Mínimas cosas tenemos que saber, ¿sí? Las fosas cerebelosas, las fosas cerebrales, los surcos de los senos, foramen magnum. ¿Vamos? ¿Seguimos? Nos vienen los que no podemos interpretar dónde están. Etmoides y efenoides nos faltan. Vamos a empezar con el etmoides, ¿sí? ¿Ven dónde está el etmoides? Bien metido como en la cavidad nasal, ¿sí? En la base o en la base del cráneo donde está la nariz o en el techo de la nariz o de la cavidad nasal, ¿sí? ¿Ven dónde está ubicado? Bien acá. Es un hueso muy particular, ¿por qué? Porque tiene una lámina horizontal, una lámina vertical, ¿sí? Y después dos masas laterales, ¿sí? Que las masas laterales son las que van a tener los cornetes, nasal superior y nasal inferior. Si yo lo miro en el cráneo, lo quiero buscar en un perfil, lo veo acá. Solo este pedacito es la parte que yo puedo ver por fuera del etmoides, que ni siquiera está por fuera, porque acá yo tengo el ojo metido. Pero si yo saqué el ojo o el globo ocular, lo veo acá, pegadito al hueso lagrimal. ¿Ven este chiquitito que tiene un canal, que se llama canal lagrimal, por donde circulan las lágrimas? Pegadito a ese hueso lagrimal que es de la cara, voy a ver el etmoides. El único lugarcito donde lo puedo ver de la parte externa. Muy bien, entonces dijimos, tiene una parte horizontal. En esta parte horizontal, ¿sí? Uno se lo tiene que imaginar, no es que yo tenga una placa así, una placa así. En esta parte horizontal voy a tener que los orificios que se llaman lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Eran por donde ingresaban los filetes del nervio olfatorio. Piensen que estoy acá en el techo de la nariz. Esa placa horizontal está acá, en el techo de la nariz. Y está toda agujereadita, entonces se le llama lámina cribosa o placa cribosa del etmoides, ¿sí? Es un pedacito que está todo agujereado porque ahí ingresaban los nervios olfatorios. Esa es la lámina horizontal. Ahora, la lámina vertical es todo esto. Si yo acá estoy en el techo de la nariz, significa que yo acá adentro estoy dentro del cráneo y acá estoy en la cavidad nasal. ¿Sí? ¿Ven? Acá estoy adentro del cráneo y acá estoy en la cavidad nasal. Entonces, esta lámina perpendicular va a tener una parte que se llama cresta apófisis, cresta gali, que está adentro de la cavidad craneal. Y otra parte que se llama lámina perpendicular o placa perpendicular, que está dentro de la cavidad nasal. ¿Sí?
Esta placa perpendicular o lámina perpendicular se va a unir después con el hueso Vomer y va a formar el tabique nasal, ¿sí? El tabique ese cuando le dan una piña y dice, uy, se desvió el tabique. El tabique nasal tiene una parte ósea, que eran 2 huesitos, y una parte cartilaginosa. Bueno, la parte ósea está formada por esta placa perpendicular y otro hueso que se llama Vomer, que pertenece a la cara. Entonces, lámina horizontal, lo importante es que tiene los agujeritos, ¿sí? La placa o la lámina cribosa del etmoides. La placa, la parte vertical, tiene una parte intracraneal que se llama apófisis cristagali y una parte, digamos, intranasal o dentro de la cavidad nasales que se llama lámina perpendicular o placa perpendicular. Y después tiene las 2 masas laterales, estas 2, ¿sí? Como cosas más importantes, ¿sí? O más voluminosas, no más importantes, más voluminosas. Una de cada lado. ¿Qué cosas particulares tiene esto? Que tiene las celdillas etmoidales, o sea, tiene orificios con aire, ¿sí? Son senos etmoidales que se llaman celdillas, ¿sí? O senos etmoidales. Y después, ¿qué otra particularidad tienen? Tenían los 2 cornetes, cornete nasal superior, que acá ni se ve, y cornete nasal medio. Es muy difícil ver el cornete nasal superior porque es muy chiquitito, ¿sí? Entonces, cornete nasal superior y cornete nasal medio vienen de las masas laterales del etmoide. Cornete nasal inferior es un hueso propio. ¿Entendimos más o menos el etmoides? ¿Podemos pasar al esfenoides? Sí, profe. Perfecto, contéstenme porque yo no tengo ni idea si están o no están. Bueno, acá otra imagen, ¿sí? ¿Ven? Lámina de los forámenes cribosos, la cresta gali para arriba, la lámina perpendicular para abajo, las masas laterales, con los cornetes nasales, ¿sí? Último hueso de estos que vamos a describir, esfenoides. Esfenoides. También lo tenemos bien en la base del cráneo, pero ya no tan cercano a la nariz. El que está en la nariz acá es el etmoides. El que va para atrás y se va a unir con el hueso occipital es el esfenoides. O sea, forma casi toda la base del cráneo o la endobase del cráneo. Esfenoides. Es un hueso también muy particular. Si uno lo mira, tiene partes, ¿sí? Tiene partes, muchas también ya las hemos nombrado. Primero, tiene un cuerpo, ¿sí? Si lo veo acá, tengo un cuerpo. ¿Ven? Este es el cuerpo del esfenoides. De ese cuerpo salen como alas, como si fuera una mariposa esto. Esto es como si fuera una mariposa. Salen 2 alas más chiquititas, que son estas, que se llaman alas menores, y 2 alas más grandecitas, que son estas, que llamamos alas mayores, ¿sí? Lo vemos acá en la imagen. ¿Ven que tengo el occipital acá? Occipital, foramen magno, clivus, y acá se une con el esfenoides, ¿sí? Para continuar la base del cráneo. Acá está la unión del occipital con el esfenoides. Entonces, el cuerpo del esfenoides, las alas menores, las alas mayores. Las alas menores, las alas mayores. En el cuerpo sí hay una depresión, ¿sí? Para ubicar a una cosa que se llama la silla turca, ¿sí? Se llama la silla turca, esta depresión como si fuera una sillita, y ahí va a ubicarse una glándula que es la hipófisis. Entonces, en el cuerpo del esfenoides tenemos la silla turca, que es esa depresión, forma como una sillita, donde va a acomodarse la hipófisis, está apoyadita acá. Después tiene unas puntitas, como delimitando la silla turca, que se llaman apófisis clinoides, que son estas, 2 anteriores y 2 posteriores, ¿sí? Como si fuera que marcan la silla turca. No son tan importantes, ¿sí? Sepamos que esto es la silla turca. Ahora, dijimos cuerpo, alas menores, alas mayores. Ahora, si yo lo miro para abajo, si yo quisiera mirar la base del cráneo, voy a ver que el esfenoide sigue por afuera en la exobase, ¿sí? Esto lo estoy mirando por adentro. Si yo lo miro por afuera, voy a ver estas, que ya las nombramos. Vendrían a ser como las patas de la mariposa. Se llaman las apófisis pterigoides. Esas las vamos a ver fuera del cráneo. Por dentro del cráneo nada más veo el cuerpo y las alas menores y las alas mayores.
Si yo salgo afuera del cráneo, o sea, miro, doy vuelta el cráneo y lo veo por abajo, que ahora lo vamos a ver en otras imágenes, voy a ver las apófisis pterigoides, ¿sí? Que tenían una lámina medial y una lámina lateral, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Este hueso tiene muchos orificios, ¿sí? Acá vamos a tener muchos orificios de pasaje de cosas que tienen que salir y cosas que tienen que entrar. El primer orificio que vemos se llama conducto óptico o canal óptico. ¿Lo ven? Ni bien empieza el ala menor, ya estoy diciendo el ala menor, ¿sí? Conducto óptico o canal óptico. ¿Qué significa? Eso me va a comunicar el cráneo, el endocráneo, con la cavidad orbitaria. Lo vamos a ver aparecer después en la órbita. Esto se llama fisura orbitaria superior. Ven que es grande, ¿sí? Es como una falla, ¿eh? No se unieron el ala menor con el ala mayor y se quedó esta fisura. Quedó como una fisura orbitaria superior. Esto también me comunica el endocráneo con la órbita. Entonces acá seguro van a ir nervios y arterias que van a ir a la órbita, al globo ocular. Algunos nervios para el sentido de la visión, otros nervios motores para mover el globo ocular, otros nervios sensitivos. Si yo me entra un pelo en el ojo, yo siento la arteria. Todo eso va a pasar por estos orificios, ¿sí? Que van a comunicar el endocráneo con la órbita. Entonces, conducto óptico, fisura orbitaria superior. Después tenemos, miren, foramen oval. A ver si los veo más acá. Bueno, foramen oval, foramen redondo y foramen espinoso. Ahí no se ven en esta imagen, pero son tres forámenes que también tenemos en el ala mayor del efenoides. No se preocupen porque la endobase ahora la vamos a ver toda junta, con todos sus orificios, y acá lo vemos mejor. Foramen redondo, foramen oval porque es como un óvalo, no me puedo confundir. Y acá chiquitito, foramen espinoso. ¿Sí? Entonces ven que el efenoides tiene un montón de orificios, ¿sí? Muchas cosas van a pasar por los orificios del efenoides. ¿Alguna duda? Lo que me tiene que quedar claro, ala menor, ala mayor, cuerpo, para el exocráneo, las apófisis pterigoides, y después todos los orificios que vamos a encontrar en el efenoides. Conducto óptico, fisura orbitaria superior, que acá casi no la veo, foramen redondo, foramen oval, foramen espinoso. ¿Sí? Casi ni se ven, yo estoy marcando, no sé si lo llegan a ver. Listo. De los huesos del cráneo en particular, más no vamos a ver porque no tiene sentido, además no están ni siquiera en el programa. Si uno piensa en el cráneo, ¿sí? Hay una línea imaginaria en donde uno puede, de la protuberancia o de la eminencia frontal hacia la protuberancia occipital externa, ¿sí? Se hace un corte y todo lo que queda para arriba o la tapita de los sesos se le llama calota, calota o calvaria. Y lo otro se llama endobase. Entonces, calota o calvaria no es nada más que eso, ¿sí? Que es la tapita. Pero es una línea imaginaria que se trazó para dividir lo que vendría a ser la tapa de lo que vendría a ser la base. Nada más que eso es la calota o calvaria. En la vista interna, ¿qué veo? Parte del parietal con su hoja de higuera y parte del seno sagital superior. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos ese seno que venía por el occipital? ¿Sí? Seno sagital superior. Y acá vemos la cresta frontal. Nada más, no nos importa nada más. En la vista externa de la calota, ¿qué voy a ver? Las articulaciones. ¿Qué tipo de articulaciones teníamos en el cráneo? Teníamos articulaciones sin artrosis, ¿sí? O fibrosas, articulaciones que no se mueven. La única que se va a mover es la temporomandibular. Estas articulaciones fibrosas tenían varias clasificaciones. Acá estamos viendo las suturas. Y las suturas eran varias. Esta que es así como un serruchito, ¿cómo se llama? Sutura dentada, ¿sí? Como un serruchito. Y entonces esta es la sutura entre el frontal y los dos parietales. Esta es la sutura entre los dos parietales. Y esta es la sutura entre los parietales y el occipital.
Entonces se llama sutura frontoparietal o coronal, lo pueden encontrar en algún libro, entre el frontal, sutura intraparietal o sagital y sutura parietoccipital o lamboidea. Le digo todos los nombres porque algunos encuentran otro nombre y dicen, ay, pero es lo mismo. Entonces, bueno, sepamos todos los nombres, ¿sí? Frontoparietal o coronal, intraparietal o sagital y parietoccipital o lamboidea. Entonces, en la calota, en la vista externa, veo todas las articulaciones de los huesos, ¿sí? Suturas dentadas. Muy bien, vamos a empezar ahora el tema Power. La exobase y la endobase, ¿sí? La exobase es lo que yo veo de afuera, ¿sí? Y la endobase es todo lo que yo tengo de adentro que está relacionado con el sistema nervioso central. Lo que se estudia más detenidamente siempre es la endobase. La endobase, ¿la ven? Todo lo que veo adentro. Entonces voy a tener parte del frontal, parte del etmoides, parte del esfenoides, parte del temporal, parte del occipital. El que casi no tengo en la endobase o que no tengo es el parietal, porque el parietal está bien acá arriba, está bien en la calota. Entonces la calota básicamente ocupa o se lleva todo el parietal. En la endobase tengo los otros huesos. Para su estudio didácticamente se la divide en 3 fosas, ¿sí? A esta endobase. Una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Bueno, ¿y cuáles son los límites de estas fosas? ¿Sí? Porque a veces dicen, bueno, ¿qué orificio encontramos en la fosa media? Uy, ¿cuál era la fosa media? Bueno, los límites, ¿cuáles son? La fosa anterior empieza acá, en el frontal, donde empieza el cráneo o la endobase, y su límite posterior, ¿cuál va a ser? Todo el borde del ala menor del esfenoides, ¿sí? El ala menor del esfenoides, las apófisis clinoides anteriores, todo eso van a delimitar que hasta acá llega la fosa anterior. De esta ala menor del esfenoides hasta el borde superior del peñasco o la porción petrosa del temporal, ¿se acuerdan que acá teníamos una montañita? Hasta ese borde superior y hasta la parte posterior del cuerpo del esfenoides, hasta ahí llega la fosa media. Y de esta límite, o sea, de la porción de la parte superior del peñasco, de la cara posterior de la silla turca, y otra vez del peñasco, de acá hacia atrás formamos la fosa posterior, ¿sí? Estos son los límites que delimitan las 3 fosas en la endobase, ¿sí? La fosa anterior está delimitada por las alas menores del esfenoides y la parte anterior de la silla turca. La fosa media está delimitada por este límite y el borde superior del peñasco y la cara o el borde posterior de la silla turca. Y de ahí para atrás todo lo demás es fosa posterior. Estos son los límites que delimitan las 3 fosas. En cada fosa va a haber determinadas cosas, ¿sí? Bueno, lo mismo. Fosa anterior, ¿ven? A la menor, este dibujo medio chungo, y fosa media. Acá tenemos el peñasco, el borde superior, y fosa posterior. ¿Qué estudiamos en la fosa? Los huesos ya sabemos cuáles son. Sé que acá tengo el etmoides, el frontal y el ala menor del esfenoides. Sé que acá tengo casi todo el esfenoides y parte del temporal. Sé que acá tengo el temporal y el occipital. ¿Sí? Los huesos ya lo sé. Ahora, voy a estudiar los orificios y qué estructuras van a pasar por esos orificios. ¿Ven la endobase? Vamos a ver qué orificios y qué estructuras pasan por estos orificios. Antes de esto, esperen, voy a pasar esto. Miren, ¿se acuerdan que nosotros ya nombramos un montón de pares craneales? Y habíamos dicho que ¿qué? Que eran nervios que salían de acá adentro, ¿sí? De la región endocraneal y se iban a las zonas cercanas. Básicamente el cráneo, la cara y algunos llegaban un poquitito más abajo. Eso es un par craneal. Esos son los que vamos a ver que van a salir generalmente de los orificios del cráneo, ¿sí? Entonces, un par craneal es un nervio constituido por axones, ¿sí?
La neurona tiene un cuerpo y el axón es el que sale. Se juntan muchos y forman un nervio. Igual que los nervios de los raquídeos. Lo único que los raquídeos salían ¿de dónde? De la médula espinal. Estos van a salir de regiones del sistema nervioso central que tenemos dentro del cráneo. Básicamente salen del tronco encefálico la mayoría. La mayoría se originan en el tronco encefálico y salen. Salen por la endobase hacia destinos periféricos. Ya vimos el facial, vimos el hipogloso, vimos el glosofaringio, ¿sí? Vimos el olfatorio, un montón de estos ya los vimos, ¿sí? Son 12 pares y se identifican por nombres. Esos son los que vamos a ver pasar por estos orificios de la endobase. Y algunas cositas más porque tenemos arterias, venas y otras cositas que van ingresando, ¿sí? Entonces, definamos primero todos los orificios que vamos a tener en la endobase. Miren, en la fosa anterior voy a tener la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Y el conducto óptico. Esas dos estructuras voy a tener, esos dos orificios voy a tener en la fosa anterior. En la fosa media, ¿qué voy a encontrar? La fisura orbitaria superior, ¿sí? El foramen redondo, el foramen oval, el foramen espinoso y hay dos forámenes más, ¿sí? Uno que se llama foramen lacerum, que también es otra falla entre la unión del efenoides y el temporal, que está tapado y por eso no pasa nada, que está justito acá, foramen lacerum. Pero al lado del foramen lacerum, si ustedes ven, pareciera como que hay otra rotura. ¿Ven acá esta? Este se llama conducto carotidio. Conducto carotidio. Está todavía en la fosa media porque está delante del borde superior del peñasco, ¿sí? Foramen carotidio. Por ahí seguro va a ingresar la carótida, ¿sí? Muy bien, llegamos al borde superior del peñasco, o de la porción petrosa. Entonces estamos en la fosa posterior. Voy a tener el conducto, ¿qué? Conducto auditivo interno. Por acá, que no se ve bien, foramen yugular. Conducto del hipogloso, foramen magno. Ahora, de todos esos que yo nombré, vamos a ver qué estructura va a pasar por cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, empiezo a ver. Hay cosas que se nombran en esta presentación, pero que no nos interesan demasiado. Sabemos que acá tenemos la cresta frontal, ¿sí? Parte del frontal que forma como una cresta en la parte de la endobase. Después tenemos este que se llama foramen ciego. Es un agujerito en donde no va a pasar nada. Ahí toma inserción una de las meninges, ¿sí? Se agarra de ahí. Foramen ciego, no pasa ninguna estructura. Bueno, también tenemos la apófisis cristagali. Habíamos dicho que esa lámina vertical del etmoides tenía una parte hacia adentro o hacia la endobase y una parte hacia afuera. Apófisis cristagali. Ahora que tengo la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? ¿Qué par craneal va a pasar por acá? ¿O qué nervio? Olfatorio. Muy bien. Olfatorio. Par craneal 1. Piensen que los pares craneales empiezan acá con los números más chiquitos y acá con los números más grandes. O sea que van bajando así. Entonces, nunca se me va a ocurrir que por estos agujeros de acá va a pasar un par 12, un par 10, ¿sí? Porque son los primeros, ¿sí? Los que están más anteriores. Van a pasar los primeros pares craneales. Entonces acá, en la lámina cribosa, va a pasar el par 1, que es nervio olfatorio. Es un nervio, este es un nervio sensorial, ¿sí? De un sentido. Entonces, las neuronas de origen están en los receptores. De ahí suben los axones y van a comunicarse después con la zona olfatoria del cerebro, ¿sí? Nervio o par craneal 1, que no es un nervio único, sino son muchos axones que pasan por cada uno de los agujeritos. 1. Conducto óptico. ¿Qué par craneal va a pasar? El número 2. Acá pasó el número 1, acá va a pasar el número 2. Se llama nervio óptico.
comunica la endobase, los órganos, ¿sí? del sistema nervioso central con el ojo, con el órgano. Nervio óptico, par craneal 2, ¿sí? Terminamos la fosa anterior. Vamos a pasar a la fosa media. La fosa media teníamos esta falla entre el ala mayor y el ala menor. ¿Recuerdan? Ala mayor, ala menor. Esta falla la llamamos fisura orbitaria superior. Acá tiene otro nombre porque antes se llamaba así. Si la encuentran así es lo mismo, ¿eh? Fisura orbitaria superior. Comunica la endobase con la órbita. Con el nervio óptico, el conducto, el par 2, yo voy a dar sentido de la visión. Ahora, dijimos que teníamos que mover el globo ocular, teníamos que tener sensibilidad en ese globo ocular, teníamos que tener alguna arteria, alguna vena. Entonces, por la hendidura esfenoidal van a pasar esos pares craneales, ¿sí? Se llama par craneal 3. No se preocupen porque miren, yo los voy nombrando ahora. Termina que le dicen cada uno qué está pasando. Les doy esta presentación porque es mucho mejor que la que ustedes tienen. Entonces, en la fisura, en la hendidura esfenoidal, ¿sí? Van a pasar las otras cosas que necesitamos para el ojo. Entonces, los pares craneales son el 3, que se llama motor ocular común o oculomotor. Es un nervio motor que mueve el globo ocular. El globo ocular tiene muchos músculos y tiene varios nervios para esos músculos, ¿sí? Entonces, par 3. Hasta acá veníamos 1, 2, acá viene par 3. Motor ocular común o oculomotor. Par 4. Patético o troclear. También es un nervio motor de los músculos que mueven el globo ocular. Par 6. ¿Sí? Abducens. ¿Sí? O motor ocular externo, otro nervio motor para el globo ocular. Hasta ahora tenemos 3 nervios motores para el globo ocular. El 3, el 4 y el 6. ¿Y el 5, profesora? ¿Me lo comí? No. El 5 se llama nervio trigémino. El par 5 se llama nervio trigémino. Y el trigémino tiene 3 ramitas, por eso se llama trigémino. ¿Sí? 3 ramitas. Cada una de esas ramitas va a salir por un orificio del cráneo diferente, ¿sí? La primera ramita se llama nervio oftálmico, la segunda ramita se llama nervio maxilar y la tercera ramita se llama nervio mandibular. Entonces, del par 5, solamente el nervio oftálmico va a pasar por acá. Es el nervio que va a captar la sensibilidad. Me entró una basurita y yo siento dolor. Bueno, ese nervio está captando la sensibilidad de el globo ocular. ¿Sí? Entonces, en la fisura orbitaria superior pasa el par 3, motor, ocular, el par 4, patético, también motor, el par 6, abducens, también motor, y la rama oftálmica del par 5. Entonces, ven que es un orificio grande, ¿sí? Y va a pasar muchas cosas. Ahora, bueno, y después, en este pasa la arteria y en este pasa la vena oftálmica. O al revés, la vena oftálmica, ahora después me fijo, ¿sí? Pero en el óptico y en la fisura orbitaria también pasan arteria y vena para el ojo, ¿sí? Que se llama oftálmica. Seguimos en la fosa media, hasta acá entendimos, ¿no? Todos estos dos agujeros comunican la endobase con la órbita, entonces van a ser todos nervios que van a ir para la visión, algunos para la visión y otros para mover el globo ocular y otros para sentir lo que pasa en el globo ocular. Seguimos avanzando en la fosa media. El agujero que sigue se llama foramen redondo, no le dicen más redondo mayor, redondo, foramen redondo. Acá va a pasar ¿qué? La segunda ramita del trigémino, ¿sí? La ramita maxilar, ¿sí? La ramita maxilar del trigémino que va a dar básicamente la sensibilidad de la cara, ¿sí? Tengo una carie en un diente de la arcada dentaria superior, me duele. ¿Cómo sé que me duele? Porque tengo receptores y esos receptores comunican con este nervio y este nervio le avisa al cerebro que me duele eso, ¿sí? Es un nervio sensitivo. Rama maxilar. Después tengo este orificio que sigue acá abajo, el agujero oval. El agujero oval va a pasar la tercera ramita de
el trigémino, la rama mandibular. La rama mandibular se va más hacia abajo a la mandíbula y ya es una rama motora, además de sensitiva, va a inervar los músculos de la masticación. Los que ya habíamos visto, macetero, pterigoideo, todos esos van a estar inervados por esta tercer ramita del trigémino que pasa por el foramen oval. Y después me queda acá chiquitito el foramen espinoso. En este foramen espinoso no va a pasar ningún nervio, va a pasar la que ya nombramos, la arteria meningea media, ¿sí? La arteria meningea media ingresa y va a dar esa irrigación en esta región lateral de los órganos del encéfalo. Muy bien, seguimos. Agujero rasgado anterior, que ahora se llama foramen lacerum. Me olvidé de cambiarle las terminologías. Foramen lacerum. Está obliterado, no pasa nada por el foramen lacerum. Y acá también nos falta. Al ladito de ese foramen lacerum voy a tener esto. Conducto carotidio. Conducto carotidio. Foramen lacerum, no está marcado, ¿eh? Conducto carotidio. Por ahí va a ingresar la arteria carótida interna, esa que vimos en el cuello, ¿sí? Que en el cuello venía la carótida común, se dividía en externa, que daba las ramas acá, interna tenía que ingresar adentro de la cavidad craneal, ingresa por acá, en fosa media, conducto de carotidio, ¿sí? Conducto carotidio. Está justito al lado del foramen lacerum, no se ve mucho porque es como de costadito, está como metido, conducto carotidio. Terminamos nuestra fosa media. Pasamos a la fosa posterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este es el límite? ¿Sí? El borde superior del peñasco, o porción petrosa. Entonces ya pasamos a la fosa posterior. En la fosa posterior tengo conducto auditivo interno. Ahí van a pasar dos nervios. ¿Sí? Hasta acá habíamos llegado hasta el par 6. ¿Sí? Porque el par 6, acuérdense que había pasado acá. Los 5 pasaron todos acá, 5, 5, 5, con sus 3 ramitas. El 6 pasó acá, que se llamaba motor ocular externo o abducen. Entonces ahora tenemos el 7 y el 8. El 7 y el 8 van a pasar por acá. Conducto auditivo interno. Par craneal 7, nervio facial, y par craneal 8, nervio auditivo o vestíbulo coclear. Piensen en el facial, este tenía conducto auditivo interno y cuando ya vimos nuestro hueso temporal vimos que tenía el agujerito por acá atrás, por acá afuera. Pero el facial, ¿puede ingresar por acá y salir por acá? ¿Sale por la oreja? No. Entonces dentro de este conducto auditivo interno el facial da una vueltita y sale por otro orificio. Es el único nervio que ingresa en la endobase por un orificio y sale en la exobase por otro orificio. Sale por un orificio que hay entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoide. Hay un agujerito chiquitito que se llama estilomastoide y por ahí sale el nervio facial para inervar todos los músculos estos de la cara. Pero en este orificio vamos a atravesar el nervio auditivo o vestíbulo coclear par 8 y el nervio facial o par 7. ¿Sí? Seguimos avanzando y vemos este foramen grande. Antes se llamaba agujero rasgado posterior, ahora se le llama foramen yugular. Estos rasgados son porque también son fallas. En la unión entre el temporal y el occipital quedó una falla. Foramen yugular. El nombre me indica. Primero y principal va a pasar ¿qué cosa? La vena yugular interna, ¿sí? Sacando toda la sangre que tenemos de acá, de todos los senos formaron la vena yugular interna y va a salir por acá y va a aparecer acá en el cuello. Ya la hemos visto en el cuello. Aparece la vena yugular interna. Sale del cráneo por este foramen que se llama yugular. Pero el foramen es muy grande, no sale solita. Va a salir con varios pares craneales. Llegamos hasta el 8 acá. Entonces por este foramen van a salir el 9, el 10 y el 11. ¿El 9 cuál era? Glosofaringio. Glosofaringio. Ya lo vimos, iba a captar el gusto de la lengua. Bueno, glosofaringio. ¿El 10 cuál es? Vago o neumogástrico. También lo vimos, 1000 veces lo vimos, ¿sí? Vieron que el vago va pegadito a la yugular y la carótida, entonces sale por acá, nervio vago.
Y el 11 se llama nervio espinal o accesorio. Es un nervio, la verdad que está metido ahí, que no tiene mucha significancia porque en realidad va a inervar músculos del cuello, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Nervio espinal o accesorio, ¿sí? Entonces, en esta fosa posterior tenemos el conducto auditivo interno con el par 7 facial y el par 8 auditivo o vestíbulo coclear, el foramen yugular con el par 9 glosofaringeo, el par 10 vago, el par 11 espinal accesorio y la vena yugular interna. ¿Y qué nos queda? Un solo par craneal, el 12, el nervio hipogloso, el que va a inervar los músculos de la lengua, ¿se acuerdan? Ese nervio motor. Ese sale por acá. Al ladito del foramen magno dijimos que había un conducto que se llama conducto del hipogloso. Conducto del hipogloso. Por ahí sale solito el par 12 o par craneal o nervio del hipogloso. ¿Sí? Y después nos queda ¿qué cosa? El foramen magno o el agujero occipital. Ahí vamos a tener la transición bulbomedular, vamos a tener la arteria vertebral que va a ingresar, vamos a tener esas cosas grandes, pero básicamente lo más importante es la transición bulbomedular. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Muy bien, vamos a la exobase. En la exobase lo que tengo que definir es qué huesos hay y qué accidentes más importantes voy a tener, ¿sí? Lo primero que veo acá en la exobase, empecemos de adelante hacia atrás, ¿sí? Antes, antiguamente, me siguen escuchando, ¿no? ¿Alguien que me diga? Sí, perfecto. Bueno, antiguamente la exobase se la dividía en cuadrantes y esos cuadrantes se los dividía en triángulos. Eso no se usa más, ¿sí? Lo único que se habla de la exobase es determinar e ir nombrando las estructuras que uno va viendo. Muchos de los orificios que nosotros vimos en la endobase no se van a ver en la exobase, ¿eh? Lo primero que vemos que es la arcada dentaria superior, ¿sí? Y el paladar óseo. El paladar óseo está formado ¿por quién? Por dos huesos, ¿sí? El hueso maxilar, acá adelante, y el hueso palatino, acá atrás. ¿Sí? Vemos entonces el maxilar y el hueso palatino. No nos damos cuenta porque acá hay una articulación. Entonces maxilar y palatino, arcada dentaria superior. Si sigo voy a seguir primero las partes centrales y después vemos las partes laterales. Si sigo, ¿qué veo? Las coanas, ¿sí? Las coanas o los orificios posteriores de las cavidades nasales con los cornetes nasales. Las coanas con los cornetes nasales. El tabique nasal. Acá estoy viendo al Bomer. Si se acuerdan allá lejos de ese tiempo, al principio de todo el año, cuando clasificamos las articulaciones y hablamos de las sin artrosis o las que no se movían y que nombramos sutura y después nombramos gonfosis, esquindelesis, bueno, acá las tenemos todas porque acá es el cúmulo de las articulaciones sin artrosis. Entonces, gonfosis será la unión de los dientes con los huesos del paladar o de los maxilares. Y esquindelesis es única y es esta articulación, es la unión del Bomer con el efenoides, ¿sí? Esquindelesis, este que vemos acá es el Bomer, ¿sí? Y esto que vemos acá son las patitas del efenoides. ¿Cómo se llamaban las patitas del efenoides? Adentro de la cavidad craneal tengo las alas del efenoides, afuera tengo las patitas, apófisis pterigoides, ¿ven? La apófisis pterigoides con su lámina medial y su lámina lateral. Acá voy a tener el clivus, ¿sí? O en la parte externa se llama porción basilar del occipital. Esto era donde se unía el occipital con el efenoides, ¿sí? Porción basilar o clivus. Clivus se le llama por adentro y porción basilar por afuera. Después, ¿qué veo? El foramen magno. Después, ¿qué veo? Los cóndilos del occipital, los que se van a articular con el atlas, ¿sí? Después, ¿qué veo? La protuberancia occipital externa, las líneas nucales, ¿sí? Ya definimos todo lo central. Ahora vemos lo lateral. Acá, ¿qué veo? El maxilar. Acá, ¿qué veo? El músculo cigomático. Acá veo
Bueno, las articulaciones de todos los músculos. Acá que veo la cavidad glenoidea, para la articulación temporomandibular. Acá veo la apófisis estiloides. Acá veo la apófisis mastoides. Acá veo el orificio que yo dije que hay entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoide, que se llama orificio estilomastoideo, en donde voy a encontrar la salida del nervio facial. Acá veo el conducto auditivo externo, ¿sí? Pero ven que en la exobase acá vamos viendo orificios, ¿sí? El conducto carotídeo, el conducto yugular. Hay orificios que no los veo bien en la endobase como en la exobase, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá solo tengo que tratar de definir algunas cosas importantes que veo. La apófisis estiloide, la apófisis mastoide, el conducto auditivo externo, los cóndilos del occipital, foramen yugular, foramen carotídeo. ¿Sí? Acá los vamos a nombrar. Conducto carotídeo, conducto yugular, foramen espinoso. Ven que en el gráfico uno los ve todos. Si uno quiere ver una imagen, y me cuesta definir, ¿sí? Foramen oval, un poco más marcado, foramen redondo, foramen espinoso, ¿sí? En el gráfico uno los ve fabulosos, ¿sí? Bueno, acá tienen toda una imagen en donde hay las cosas más importantes, pero son las que yo les nombré, ¿eh? Apófisis estiloides, apófisis mastoide, conducto estilomastoideo, por donde sale el facial, conducto auditivo externo, las cavidades glenoideas para articulación temporomandibular, tubérculo faríngeo, olvídenselo, esto es la porción basilar del occipital, conducto carotídeo y conducto yugular, ¿sí? Oval, redondo y espinoso, las apófisis pterigoides, ¿sí? El vómer, que va a formar el tabique nasal. Bueno, sigamos. Ay, no vamos a terminar ni el día del arquero, esto ya lo vimos. Y acá tenemos, ¿ven? En esta filmina vamos a hacer el repaso. Vemos en los orificios de la lámina cribosa quién sale, ¿sí? O quién atraviesa, porque no sale, entra. Ven que yo digo quién sale y está mal. Los nervios y las arterias atraviesan, porque algunas van de entrada y otras van de salida. Atraviesan los orificios. En la lámina cribosa, el par 1 o nervio olfatorio. En el conducto óptico, el par 2, ¿sí? Que es el nervio óptico, el del sentido de la visión, y la arteria oftálmica. En la fisura orbitaria superior, los otros que seguían, el par 3, motor ocular común, el par 4, troclear o patético, el par 6, abducens, la vena oftálmica, y nos está faltando acá, nos faltó, ¿eh? ¿Qué nos faltó? ¿Quién me dice que nos faltó? El nervio oftálmico, ¿sí? La primera ramita del trigémino, ¿sí? El nervio oftálmico. Falta en esta. Agréguenlo después, si ustedes están anotando. Nervio oftálmico. Foramen redondo, la segunda ramita del trigémino, ¿sí? O del par 5, el nervio maxilar para la inervación sensitiva de esta zona. En el foramen oval, el que seguía, la rama mandibular del trigémino. En el foramen espinoso no pasaba ningún nervio, sino que venía ¿quién? La arteria y la vena meningea media. En el conducto carotídeo, la arteria carotídea interna. En el conducto auditivo interno iban a atravesar dos nervios. Uno se quedaba ahí en el sentido de la audición, que es el vestíbulo coclear o auditivo, que es el 8, y el otro ingresaba por ahí en el cráneo y salía por el agujero estilomastoideo hacia la cara, que es el nervio 7 o facial. En el foramen yugular, la vena yugular interna y los pares craneales 9, 10 y 11. ¿Sí? En el foramen magno, la transición bulbomedular con sus meninges, las arterias vertebrales. ¿Se acuerdan de las arterias vertebrales? ¿Se acuerdan cuando estudiamos vértebras y estudiamos columna cervical? En todos los forámenes transversos de la columna cervical venía una arteria, que se llamaba arteria vertebral, que era rama de la subclavia, venía circulando por adentro de las vértebras cervicales, ¿sí? En ese foramen que tenían en la apófisis transversa. Esa arteria vertebral ingresa al cráneo,
¿sí? Y junto con la carótida son las que van a dar la irrigación a todo el encéfalo. Esa es la arteria vertebral. Bueno, raíces espinales del nervio espinal o paronce, ese paronce que yo dije que inervaba el esternocleidomastoideo y el trapecio, como es un nervio básicamente motor y de músculos del cuello, tiene algunos axones que se forman en el bulbo raquídeo y algunos axones que se forman en la médula. Ingresan y se juntan y forman el nervio y el nervio después sale del cráneo. No se compliquen. Y después los plexos, los simpáticos que ya los habíamos visto siempre, los simpáticos iban a ambos lados de la columna. Y en el conducto hipogloso, el nervio hipogloso. Los huesos de la cara nada más los vamos a nombrar, ya los nombramos, ¿sí? Solo tengo que nombrar, saber ubicarlos, nada más, ¿sí? Saber dónde está el nasal, dónde está el lagrimal, dónde está. Entonces ya los habíamos nombrado, el nasal, el cigomático, el lagrimal, eso amarillito que ven ahí es el etmoides, ¿ven? El lagrimal, el cornete nasal inferior, el vómer, el maxilar y la mandíbula, ¿sí? Y nos está faltando el palatino que lo tendríamos acá adentro. El palatino forma, así, es un hueso como una L, forma el paladar óseo y forma después las paredes laterales de las fosas nasales, ¿sí? Es así, una L, el palatino. Dos L's, ¿ven? Palatino. Tiene una parte horizontal y otra parte que va vertical para allá arriba, ¿sí? Cigomático, solo los tengo que identificar. Si yo veo un corte, voy a encontrar el nasal, el etmoides, acá están mezclados. Este es el vómer, ¿ven? Como la pared medial de la cavidad nasal. Ahora vamos a ver las cavidades nasales, las cavidades orbitarias. Las vamos a determinar. La pared medial o tabique nasal está formado por una parte de un hueso del cráneo y una parte por un hueso de la cara. El nasal y el etmoides. Bueno, esto sí. La mandíbula ni me voy a detener porque ya la vimos cuando vimos masticación, ¿se acuerdan? Deglución, cuando vimos, sabemos que tenemos el cuerpo, las ramas ascendentes, en las ramas ascendentes teníamos la apófisis coronoides y el cóndilo. El cóndilo es el que va a articular con esa partecita que vimos hoy del temporal, formando la articulación temporomandibular. Es una articulación doble condilia. Entonces se mueven todos los movimientos que ya habíamos dicho. Que las paso, porque si no la clase no la terminamos ni el día del arquero, ¿sí? Acuérdense que estas puntitas se llamaban apófisis coronoides, este es el ángulo que forma con el cuerpo, y este es el cóndilo, que es la parte articular. Muy bien, regiones comunes de cráneo y cara. Tenemos algunas regiones en donde tenemos que se forman cavidades o estructuras que están comunes con huesos del cráneo y con huesos de la cara, ¿sí? Las más importantes son la cavidad nasal, la órbita y la cavidad bucal. Después no sé si en la presentación, ustedes ya vieron la presentación, por ahí le dicen la fosa pterigomaxilar, la fosa pterigoidea, son otras regiones que no tienen tanta importancia, ¿sí? Escúchenlas si están en la presentación, pero no sé si se siguen dando, ¿sí? Vamos a ver las más importantes, que son la órbita, la cavidad nasal y la cavidad bucal, ¿sí? ¿Cuáles son los límites? O sea, qué huesos la están formando. La órbita. Siempre que uno estudia así regiones comunes, se estudia su pared superior, su pared medial, su piso, o pared inferior y su pared lateral, ¿sí? Al revés, pared medial, pared lateral. ¿Por qué me doy cuenta que esta es la pared medial? Porque acá veo el hueso lagrimal y acá ya veo la nariz, ¿sí? Bueno, como veo acá, esta órbita tiene un vértice. El vértice de la órbita son estos dos orificios. ¿Quién me puede decir cuál es este orificio y cuál es este orificio? Que ya los vimos en la endobase. El agujero óptico y la fisura orbitaria superior. Muy bien. El vértice de la cavidad orbitaria son los dos orificios que van a comunicar la endobase con la cavidad orbitaria. El conducto óptico y la fisura orbitaria superior. Perfecto. Entonces, yo viendo acá el conducto óptico y viendo la fisura orbitaria superior, yo puedo decir que el techo, ¿sí?, de la cavidad orbitaria, ya también lo vimos, ¿sí?,
El techo o la pared superior está formada por el hueso maxilar y el ala menor del efenoides. ¿Sí? El vértice son estos dos orificios, el techo o pared superior es el maxilar, el frontal, nadie me corrige, digo cualquier barbaridad, el frontal y el ala menor del efenoide, ¿sí? Pared superior de la órbita. Pared inferior o piso de la órbita, mírenlo. ¿Qué huesos encuentro? El maxilar, ¿ven? Lo amarillito, lo grisecito, el maxilar. Y este hueso, cigomático o malar. ¿Sí? Maxilar, cigomático o malar. Ahora, miren la pared lateral. ¿Qué huesos encuentro en la pared lateral? También encuentro el cigomático o malar y el ala mayor del efenoides. ¿Sí? Puedo decir efenoides, no tengo por qué decir el ala mayor o el ala menor. ¿Sí? Pared lateral es cigomático y efenoide. Pared medial, ¿quién voy a encontrar? El etmoides, el lagrimal y parte del maxilar, ¿sí? Fíjense que no es un cuadrado perfecto, entonces como es un círculo o una esfera, ¿sí? Hay varias paredes que comparten huesos, ¿sí? Entonces, cuando uno estudia así las regiones, lo que tengo que tratar de definir es quiénes son los huesos que forman la parte superior o el techo, la parte medial, la parte lateral y la parte inferior. Y acá tenemos un vértice que son estos dos orificios. Acá adentro, ¿cuál es el contenido? El contenido es el globo ocular. Por eso tenemos estos dos orificios que van a hacer pasar la arteria y los nervios que van a servir para el globo ocular, para el sentido de la visión, para moverlo, para darle la sensibilidad y para llevarle la sangre a ese globo ocular. ¿Entendimos entonces? Órbita, ¿sí? Uno tiene que definir cuáles son los huesos que forman cada una de las paredes. ¿Cuál es el vértice? ¿Cuál es el contenido? Pasamos a las fosas nasales. Las fosas nasales también ya las vimos, cuando vimos también la respiración y todo eso que la explicó bastante bien Mariana. ¿Sí? Cuando yo veo las fosas nasales, voy a ver que tengo dos fosas nasales. Entonces voy a tener un tabique o una pared medial de cada fosa nasal y una pared lateral. La pared medial básicamente es el tabique. La pared lateral es la que me limita hacia externo para que no continúe la cavidad nasal. La pared medial es la más fácil, es el tabique. Tenemos dos huesos y una parte cartilaginosa. Los huesos eran la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. El vómer forma la parte posterior e inferior y la lámina perpendicular la parte superior. Y por delante tengo el cartílago nasal. ¿Sí? Esa es la pared medial de las fosas nasales. ¿Sí? El techo, es lo más fácil. El techo, ¿quién forma el techo? ¿Sí? El etmoides, ¿sí? La lámina vertical, horizontal del etmoides, ¿sí? Una partecita de frontal y los huesos nasales. Eso forman el techo de la cavidad nasal. El piso es fácil, es el techo de la cavidad bucal, ya también lo vimos. El piso está formado por el maxilar y el palatino, que son los que forman el paladar óseo, ¿sí? Entonces el piso de la cavidad nasal va a ser el techo de la cavidad bucal. Entonces el piso de esta cavidad nasal va a ser el maxilar y el palatino. Y ahora lo más difícil es la pared lateral, porque la pared lateral tiene muchos más huesitos, ¿sí? En la pared lateral voy a tener el etmoides con sus dos cornetes, ¿sí? El cornete nasal inferior, el vómer está puesto como en relieve, olvídenselo, ¿sí? Por acá abajo tengo el cornete nasal inferior, voy a tener los huesos nasales, voy a tener el hueso lagrimal, porque piensen que la pared lateral de la cavidad nasal, ¿no tengo otra imagen? Ay, no tengo otra imagen. Bueno, pero la pared lateral de la cavidad nasal va a ser la pared medial de la cavidad orbitaria, ¿sí? O sea, una se comunica con la otra. Entonces el hueso lagrimal también forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal.
Justo no hay una imagen muy importante, pero sepan que tenemos el etmoides, básicamente el que más forma la pared lateral es el etmoides, con sus masas laterales. Vamos a tener el cornete nasal inferior, el lagrimal. Y en la fosa nasal teníamos la abertura anterior, que era la narina, y la abertura posterior, que era la coana. Eso tengo que saber de cavidad nasal, ¿sí? Y después nos queda la cavidad bucal, ¿sí? Básicamente tenemos el paladar óseo, que es el techo, que estaba formado por el hueso maxilar y el hueso palatino, y después tenemos el paladar, la mandíbula como algo inferior, y después todos los demás límites son músculos, que ya lo vimos también cuando vimos la boca, piso de la boca, genigloso, miogloso, ¿sí? Son músculos. Ahora no los vamos a estudiar porque estamos abocándonos al cráneo, cráneo y cara, pero sepan que el paladar óseo es el techo de la cavidad bucal, después viene el paladar blando, que también lo estudiamos, y la mandíbula es el único hueso que tengo por debajo, que va a estar después tapizado ese piso de la boca por los músculos. Otra cosa que también ya hemos visto, pero la repasamos porque queda justo en este tema, son los senos paranasales. Son esos orificios que tenemos en los huesos de la cavidad craneal y de la cara, que ahí tengo un perro que ladra, que son neumáticos, tienen orificios llenos de aire, supuestamente en estado normal. ¿Qué teníamos? El frontal, el etmoidal, con las celdillas etmoidales, esas que están en las masas laterales, el maxilar, y en el esfenoides también, en una parte de las alas y en el cuerpo tenemos algunas cavidades neumáticas. Esos son los senos paranasales. ¿Y por qué se llaman paranasales? Porque todos tienen comunicación con la cavidad nasal, ¿sí? Tienen tubitos o conductos que los comunican con la cavidad nasal, ¿sí? Por eso la sinusitis, por eso cuando hay moco en esta cavidad nasal ingresan y se llenan los senos de moco. Pero todos están alrededor de la cavidad nasal y tienen comunicación con esa cavidad nasal. Tenemos 4 huesos que tienen senos, ¿sí? El frontal, el etmoides, el esfenoides y el maxilar. No nos vamos a detener en las articulaciones. Sepamos que acá vamos a tener un montón de las que llamamos sinartrosis o fibrosas, ¿sí? O suturas. Suturas dentadas le llamamos cuando son así todas como un serruchito. Suturas armónicas o planas cuando son derechitas, como acá entre los 2 huesos nasales, ¿sí? Sutura escamosa, la única que hay es la del temporal, que es como una escama de pescado que está como encimada al hueso parietal, ¿sí? No está unida así, sino que está como encimada, ¿sí? Por eso se llama escamosa, ¿sí? Es la única que hay, es la escama esta del temporal. Gonfosis ya dijimos que eran los dientes en los maxilares, y esquinelesis es también única y nada más se da entre el esfenoides y el vómer. Calota vista externa, esto ya lo vimos. Temporoparietal. Hay algo que en los niños, cuando un niño nace, las suturas no están del todo consolidadas, ¿sí? Hay aberturas entre las suturas. Esas aberturas se las llaman fontanelas. ¿Vieron que a los nenes le dicen, no le toques la mollerita, uno aprieta acá adelante y es blandito? Porque no está totalmente osificado, consolidada la sutura. Esas se llaman fontanelas, ¿sí? Las más importantes son la fontanela anterior, entre el frontal y el parietal, y la fontanela posterior, entre los parietales y el occipital. ¿Por qué están estas fontanelas? ¿Por qué tengo esto? Porque nuestro cerebro, o la parte del encéfalo, crece mucho más rápido que el crecimiento óseo de la cavidad craneal, ¿sí? Entonces, si el cerebro crece, ustedes saben que el primer año de vida es el año más importante y donde adquirimos casi la mayor caudal de conocimiento de nuestra vida, ¿sí? Crece muy rápido el sistema nervioso central. Entonces tiene que tener espacio para expandirse, ¿sí? Y si el cráneo está todo cerrado y no crece al mismo tiempo o al mismo ritmo que el encéfalo, se va a apretar y no va a tener para dónde crecer. Por eso cuando los niños la tienen cerrada, muchas veces es quirúrgica, ¿sí? Hay que abrírsela
No pueden tener esa cosa cerrada porque tiene que expandirse el cerebro. Eso se llaman fontanelas, molleritas, ¿sí? ATM no me voy a determinar. ATM quieren que diga, no, ya la vimos, ¿sí? El temporomandibular es la única móvil de esta región, ¿sí? Todas las que vimos hasta ahora son todas sin artrosis, ninguna articulación se mueve. Esta es la única móvil, que se da entre el cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea que teníamos en el temporal. Eso se llama bicondilia o elipsoidea, tenía ligamentos, se movía ascenso, descenso, dirección, retropulsión y antepulsión. Los músculos de la masticación también ya los vimos, teníamos 4, nada más los vamos repasando, ¿sí? El temporal, ¿sí? Que ocupaba la fosa temporal, el macetero, que lo tenemos acá en la rama mandibular, y después los dos más internos, que eran los dos pterigoideos, pterigoideo lateral y pterigoideo medial, que iban de la parte interna de la mandíbula, o sea, de acá adentro, hacia las apófisis pterigoideas, ¿sí? Que básicamente hacían los movimientos de diducción. Y después tenemos, ¿qué cosa? Los músculos de la mímica. Además de tener estos músculos mandibulares, nosotros en nuestra cara se manifiestan todas nuestras expresiones, ¿sí? Entonces tenemos los músculos faciales o de la mímica. Son músculos voluntarios, van a estar todos inervados ¿por qué nervio? Todos menos uno. Por el facial. Por el facial, perfecto. Por eso cuando tengo parálisis facial, hay cuando un virus, por ejemplo, me afecta el facial en su salida de este lado, yo voy a tener toda paralizada un lado de la cara, y el otro lado, como está activo, me tira toda la cara para ese lado, ¿sí? Entonces, los músculos de la mímica están todos inervados por el facial, menos uno, que se llama elevador del párpado superior. Ese músculo no está inervado por el facial, por eso muchas veces cuando uno tiene parálisis facial el ojo les queda abierto. ¿Por qué? Porque el elevador es de otro nervio. Entonces el ojo queda bastante abierto y no lo puedo cerrar, porque el que cierra el ojo sí es del facial, y si el facial está paralizado, no lo puedo cerrar. ¿Tengo que conocer los músculos? No, poder determinar más o menos cuáles son. Tenemos básicamente dos músculos que son circulares, que se llaman orbicular de la boca, ¿ven? Que cierra, me permite dar el besito, y orbicular de los ojos, que me cierra los ojos. Orbicular de la boca y orbicular de los ojos. Después tenemos músculos que van de la boca para arriba, son los músculos de la sonrisa. Se llama risorio de Santorini, cigomático mayor, cigomático menor, son músculos que elevan la comisura del labio, entonces me permiten sonreír. Tengo músculos depresores, son los músculos que me van a poner una cara de tristeza, ¿sí? Depresores del labio inferior, depresor de la comisura de los labios, prócer, todo bajan. Y después tengo un músculo que infla, buchinador. Tengo músculos que arrugan la frente, el temporal o corrugador de las cejas, ¿sí? Prócer. Hay un montón. Mínimamente sepan algunos de los músculos, solo marcar, o sea, si me marcan, estos son los más comunes, los auriculares, los que de la sonrisa, ¿sí? Cada uno de estos músculos me permite hacer algún gesto. Todos los gestos de la cara están determinados por los músculos de la mímica, ¿sí? O los músculos inervados por el facial. Contenido, sabemos que tenemos lo que llamamos todo lo que está dentro de la cavidad craneal, se le llama encéfalo. En el encéfalo tenemos el cerebro, los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tronco encefálico. Una vez que pasamos el foramen magno, comienza la médula. Entonces acá vemos un hombre cortadito y vemos todo esto, hemisferios cerebrales, cerebelo, y esto se le llama tronco encefálico. Tronco encefálico son 3 estructuras unidas como en una forma de tronco que conectan los hemisferios cerebrales con la médula. Tronco encefálico. ¿Sí? Ya lo hemos nombrado, de ahí es donde salen los pares craneales. ¿Sí? Nos interesa radiografías, radiografías de cráneo, y thank you.
Bueno, ¿se entendió? Frente en primer plano salió Kelly. Más o menos se entendió. ¿Alguno de los que está acá escuchó la clase grabada? Porque como nosotros no la escuchamos, no sabemos cuántos más temas dan en la clase grabada. Sí, profe, yo la escuché, pero ¿Y? está muy desarrollada. Muy desarrollada. ¿Cuánto más da? Y imagínate que es 1 hora y media con todos los huesos. Con todos los huesos. Bueno, Explicó escúchenla. mucho los accidentes y eso. No, La no clase se grabada. estudian tanto los accidentes. Sí, el cráneo se ve como cráneo en general. Los accidentes que podemos estudiar son los que yo nombré, ¿sí? Las cosas importantes que yo nombré. No se detengan en mucho más. No se detengan en mucho más porque no, primero que no es tan fundamental para el rol del nutricionista y después porque además no se toma tan profundo, ¿sí? Se toma mucho los orificios de la endobase, qué cosas pasan, las regiones comunes, nada más que eso. Bueno, escúchenla, si tienen alguna duda después de lo que escuchan en la presentación esa, nos preguntan, ¿sí? Nos preguntan la clase que viene o nos preguntan por los foros. ¿Alguno tuvo alguna duda de lo que vimos acá o de lo que hayan escuchado? ¿Más o menos se entendió? Sí, profe, se entendió todo. Perfecto. Entonces, quedan en libertad. Quedan en total libertad. Así que, buena semana para todos. ¿Sí? Mariana les manda un beso, pero todavía sigue sin luz. Así que un día me tocó a mí, un día le tocó a ella. Menos mal que somos dos, si no teníamos que suspender la clase. Nos vemos la semana que viene. Buena semana. Aprovechen la primavera. Además de estudiar, aprovechen un poco. Sé que la vida de estudiante es compleja, pero también aprovechen un poco la primavera, que es la mejor etapa del año. Buena Gracias. semana a todos, chicos. Chao, chao, buena Gracias por semana. estar. Chao, profe. Gracias. Chao, gracias. Bien.